Hola grupo, ¿cómo están? Bueno, en este videito les voy a explicar un poquito cómo es que podemos medir la cantidad de lluvia caída con nuestro pluviómetro casero. Básicamente lo que sucede es que se habla de milímetros de lluvia caída, pero uno no entiende muy bien de dónde viene ese dato, ¿sí? Eh, Básicamente es lo que el servicio meteorológico suele informar, la cantidad de milímetros caídos. ¿Cómo se interpreta este valor de milímetros de agua caída? Bueno, básicamente lo que se hace como si fuera una pileta, ¿sí? Que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de alto, y por cada milímetro de altura que tenga esta pileta, representa 1 litro de agua. ¿Ok? Entonces, de esa forma se puede determinar cuántos litros de agua por metro cuadrado caen en un determinado lugar. Obviamente no llueve la misma cantidad en todos los lugares porque las nubes no son uniformes en todos lados. Hay días que llueve más, hay días que llueve menos, hay lugares donde no llueve nada y hay lugares donde llueve muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El cálculo se basa en esto. Es como si nosotros pusiéramos en el piso, ¿sí?, un cuadrado de 1 metro por 1 metro y le echáramos 1 litro de agua, ¿sí? Entonces, acá está el ejemplo de cómo se convierte la cantidad de agua caída en milímetros de altura, ¿sí? Entonces, tenemos que la relación cuando hablamos de milímetros de agua caída es 1 litro por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con el pluviómetro? Sabiendo el diámetro del embudo que nos queda, que es el diámetro de la botella, ustedes me pasan ese dato y yo les digo, ¿se acuerdan que yo les había dicho de marcar cada 20 mililitros, hacer una marca en el costado del pluviómetro? De esa forma vamos a poder saber cuánta agua cayó en donde están ustedes, en la casa de ustedes. Y así podemos calcular los milímetros caídos en una lluvia. Después, más adelante, cuando ya tengamos el pluviómetro construido y ya marcado, vamos a poder ir haciendo registros de la cantidad de lluvia que cae. ¿Para qué serviría esto? Esto serviría, por ejemplo, si tenemos una huerta en la casa, para saber cuánta agua le está llegando por lluvia a las plantas. También nos permitiría saber, por ejemplo, si hacemos captación de lluvia, o sea, si juntamos agua de lluvia, que es muy útil el agua de lluvia porque la ventaja que tiene es que no tiene los minerales que tiene el agua de pozo. El agua de lluvia no tiene minerales, está como más pura el agua, y a veces el agua de lluvia es útil para ciertas actividades, ¿sí? Por ejemplo, puede servir para regar las plantas. Pero juntándolo, ¿sí? Podemos tener un tacho grande en un desagote de un techo y juntar agua. Ahí tenemos una forma también de medir la cantidad de lluvia caída, pero con esto nosotros podemos tener una medición más precisa y nos acercamos bastante a los elementos de medición que usa el sistema meteorológico. Eh, También es importante saber la cantidad de agua caída. Por ejemplo, si vivimos en un lugar donde, digamos, tenemos calles de tierra o es una zona inundable, podemos, teniendo la medición de lluvia caída, saber si, por ejemplo, un arroyo cercano desborda o si alguna calle por la que tenemos que pasar se inunda. Sabemos con la cantidad de lluvia caída si esa calle puede estar inundada o todavía sigue siendo transitable. Eh, Ustedes seguramente lo van a poder aplicar esto cuando trabajen en la huerta, en el centro, para saber cuándo hay que regar y cuándo no las plantas, porque de acuerdo a la cantidad de lluvia que haya caído, sabemos si vale la pena
regar o si es necesario regar o no. Porque recuerden que las plantas, hay muchas plantas que son muy sensibles a la cantidad de agua. Así que esta actividad es una forma también de integrar el trabajo con huerta, porque de esta forma podríamos saber cuándo es necesario regar y cuándo no. Bueno, nos vemos en la próxima actividad.